Bien, pues vamos a comenzar con el capítulo uno. Vamos con un día de retraso, pero bueno, estamos haciéndolo, que es lo importante. Entonces ayer pues no pude subirlo, apenas terminé mis notas, pero ahora sí ya vamos a comenzar con este primer capítulo de A Tour of C++ o un tour por C++. Entonces, en este primer capítulo vimos todos estos temas de aquí. Son bastantes temas y se nota que es un libro que no es introductorio a C++, o sea que no es como apto para principiantes porque sí te introduce muchas cosas que asume que ya sabes y eso está bien en nuestro caso porque bueno, ya tenemos un poco las bases del lenguaje. Am, si quieren adentrarse a este libro, es decir, si quieren aprender C++ utilizando este libro, recomendaría primero que pues C++ no fuera su primer lenguaje o que supieran un poco de C de antemano. Creo yo que es la mejor forma de poder adentrarse a este libro. Definitivamente no es como para aprenderlo desde cero. Tienes que o saber C o saber un poco de C++. Yo recomendaría tomar todas las lecciones de C que dan en CS50, que es de la uno bueno, sí, de la uno a la 6 me parece. En específico la parte de memoria, la lección de memoria y de estructuras de datos es muy buena y introduce bastante bien a lo que muchas veces parece ser lo más difícil, que son punteros. Pero bueno, entonces tengo aquí preparadas mis notas de este capítulo. Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, comenzamos introduciendo pues básicamente lo que es un programa. Bueno, no lo que es un programa, pero más o menos. Entonces, menciona que C++ es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir que sea un lenguaje compilado? Que vamos a nosotros tener texto fuente o código fuente, lo vamos a pasar con un compilador, nos va a producir un archivo de objeto, lo vamos a vincular y nos va a devolver un archivo ejecutable. Em, pues no es más que eso. Tenemos, por ejemplo, Python, que es un lenguaje interpretado, y Python no compila los archivos, sino que va leyendo el código, por así decirlo, línea a línea, simultáneamente mientras ejecuta, diferente a C y C++, que simplemente toman el código fuente, lo compilan, lo procesan y te lo devuelven para que trabajes. Esto hace que sea mucho más veloz. Y entonces solemos hablar de C++ como un lenguaje portable, un lenguaje que puede utilizarse en Windows, en Linux, en Mac, en lo que quieras. Sin embargo, em, los archivos ejecutables, o sea, el archivo que te produce tras terminar el proceso de compilación C++, no es portable. Es decir, si yo compilo C++ en Windows, ese mismo archivo ejecutable de Windows no me va a funcionar en Linux. Lo que sí es portable de C++ es el código fuente. El código fuente lo compilo en un compilador para Windows y me da lo que me sirve para Windows. Si yo lo compilo en un compilador para Linux, me da lo que me sirve para Windows con el mismo código fuente. Con sus excepciones, claro está, hay bibliotecas específicas para cada sistema operativo, pero en general es así. Y entonces menciona muchas veces el texto el ISO de C++. El ISO pues ya saben que es como un estándar internacional de algo. Justamente esto es en C++. Actualmente vamos en el ISO, bueno, el ISO actual de C++ es C++20, el libro nos presenta C++17, pero pues básicamente define las características básicas del lenguaje y la biblioteca estándar. Las características básicas del lenguaje pues son los tipos de datos, el ciclo for, bueno, básicamente todos los fundamentos básicos del lenguaje, y la biblioteca estándar pues es lo que hace mágico a C++, es lo que hace que C++ sea tan útil. Es como una caja de herramientas preescrita que nos trae muchísimas funciones y clases útiles que podemos usar inmediatamente a la hora de usar C++. Y de manera interesante, pues resulta que toda esta librería estándar, toda esta biblioteca estándar de C++ puede ser implementada en C++ y está implementada puramente en C++. Diferencia de Python, por ejemplo, que mucha de su biblioteca estándar está escrita en C y en C++. Bueno, no, en C++ la biblioteca estándar está escrita directamente en C++ con algunas excepciones en las cuales se utiliza código de máquina, pero en general está
full escrita en C++. Y bueno, C++, como ya seguramente lo saben, es de tipado estático. Significa que el tipo de toda entidad debe ser conocido al momento de compilar. Es decir, todo lo que yo tenga debe de tener un tipo marcado. No hay lugar a ambigüedades, no hay lugar a que esta variable puede ser un número, pero también una cadena de texto, no. Está prehecha para hacer X cosa. Entonces sí. Y bueno, pues tenemos el programa tradicional, que es pues nuestro Hola Mundo, nuestro clásico Hola Mundo. Y entonces, bueno, no hay mucho que decir aquí, pero sí hay mucho que decir aquí porque podemos hablar de muchas cosas. Primero que nada tenemos este include IOStream. Yo en mis tiempos de inicios de la preparatoria solía pensar que este IOStream era de que, pues como tal, la importación de la biblioteca estándar, cuando no. IOStream es la biblioteca de entrada y salida. Viene por Input Output Stream. Entonces eso es IOStream, es la parte de la biblioteca estándar que nos permite manipular entradas y salidas en la consola. Y bueno, también tenemos la parte de main, que todo programa de C++ y todo programa de C debe tener únicamente una función main, la cual pues va a ser ejecutada al momento de ejecutar el programa. La función main tradicionalmente utiliza un valor de retorno de tipo entero, utiliza un valor int, y se acostumbra retornar un número 0 para marcar una ejecución exitosa y un número mayor, bueno, un número diferente a 0 para reportar códigos de error, por así decirlo. También observamos por aquí este std y el libro introduce sin preámbulo la noción de namespace y sin decirte qué significa ni nada, solo te dice es un namespace. ¿Pero qué es un namespace? Pues un namespace es como el apellido de, de las funciones de una biblioteca. En este caso, de la biblioteca estándar. Este namespace es el apellido que utilizan todas las funciones de la biblioteca estándar. Porque imaginémonos que yo tuviera otra biblioteca llamada, yo qué sé, mi biblioteca.h. Y en esta biblioteca también yo tuviera una función que se llamara count, o cout más bien. En este caso estaría, bueno, daría lugar a un posible conflicto en el cual, ok, uso cout, pero ¿cuál cout? ¿El de la biblioteca que tú hiciste o el de la biblioteca estándar? Entonces para eso utilizamos este estándar. Y esto pues puede ser evitado, podemos evitar estar colocando este apellido cada vez que llamemos una función de la biblioteca estándar, utilizando el using namespace std, que básicamente pues pone a todas las funciones este namespace de aquí. Entonces eso es std. Y luego tenemos también como curiosidad este operador. Este operador significa envía esto hacia allá. Es el operador put_to, que coloca el argumento que le sucede, el argumento que le sucede es este, a la función estándar de output, que es este cout. Entonces cout va a ser el comando, la función que nos permita mostrar texto en la consola. Y de hecho cout viene de console output, para los curiosos. Que es muy bueno saber dónde vienen todas estas cifras, estos nombres, porque muchas veces son abreviaciones y muchas veces realmente nos dice qué son. Pero pues por ejemplo, si yo leo count a primera vista, pues digo, pues qué demonios tiene que ver count con la salida de datos. Ah, bueno, pues es console out, cout, console output, ¿ok? Entonces, eso. Y entonces después el libro nos introduce a las funciones. Entonces, bueno, ya sabemos que es una función, así que vamos a discutir pues cosas propias del lenguaje. Entonces una función no puede ser llamada a menos que haya sido previamente declarada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para utilizar una función la necesito declarar. ¿Y qué lleva la declaración? Pues la declaración va a llevar tres cosas principalmente: el valor de retorno, el nombre de la función y el número y tipo de los parámetros que lleva. Entonces, bueno, aquí estamos declarando tres funciones diferentes. Una función que nos va a retornar un puntero al tipo de dato personalizado, que este es un tipo de dato hecho por nosotros, que bueno, no es propio de C++, es un tipo de dato hecho. Entonces, esta función de aquí va a retornar un puntero a un elemento
y no va a tomar ningún argumento o parámetro. Esta función, los void, quiere decir que no me va a retornar ningún dato, se va a llamar exit y va a tomar como argumento un entero. Aquí va a retornar un double, se llama sqrt, square root, y me va a, va a tomar como argumento un double también. Y aquí pues como opcional yo puedo ingresar el nombre de mis parámetros. Por ejemplo, puede ser double n. Y también puedo tener pues el número de parámetros que quiera. Por ejemplo, int p. O lo que ustedes quieran. Pero esto pues es opcional. También puedo tener double, int en la declaración. Ojo, nada más en la declaración. La declaración es aparte del cuerpo de la función, donde definimos ahora sí todo lo que va a hacer. Y bueno, en C++ las funciones tienen tipo. Entonces, van a tener pues tipo, sí. Y el tipo va a consistir de el valor de retorno y el tipo y la secuencia de sus argumentos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que nuestro retorno va a ser double y va a tomar un vector constante, no, una referencia a un vector constante y un entero. Entonces justamente tiene el valor de retorno y los tipos de datos. Que aquí pues es un ejemplo sumamente rebuscado, ¿no? Así como podía ser un const vector double ampersand, que realmente quiere decir la referencia a un vector de doubles constante, pues aquí simplemente pudo haber sido un, yo qué sé, un char que se llame Beck idiotamente y ya simplemente aquí el tipo sería char, int. Entonces el libro busca muchas veces dar como el ejemplo más extremo, pero bueno, no siempre tiene que ser así, ¿no? Y nada, también tenemos la noción del overloading de funciones. Entonces, ¿qué es el function overloading? Que este es uno de los conceptos que introduce C++ y que nos ayuda para varias cosas. Pues básicamente es, yo puedo declarar una función que tome diferentes argumentos. O sea, puedo declarar una función con el mismo nombre que tome diferentes tipos de argumentos. Por ejemplo, puedo tener una función print que tome un int, una función print que tome un double, una función print que tome un string. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo llame a esa función e ingrese un argumento, el compilador inmediatamente va a tomar de todas estas funciones la que más le resulte conveniente. Por ejemplo, en este caso, cuando llamo 42 va a llamar a la que toma un int. Cuando pongo 9.65 va a llamar a la que tiene un double. Cuando pongo Barcelona a la que tiene un string. Entonces, esa es la noción de function overloading. Entonces, es muy útil cuando tenemos una función que hace lo mismo, pero cuyo comportamiento varía según el tipo de datos. Y bueno, si ninguna función es mejor que otra, si por ejemplo tengo un double, int, y pues pongo 0 y 0, el mismo compilador me va a marcar un error y me va a decir, oye, esto es ambiguo, no lo puedes hacer, no va a compilar el código, no voy a poder trabajar con él. Y entonces seguimos con tipos, variables y aritmética. Y entonces, bueno, una declaración es una frase que introduce una entidad del programa. Entonces, bueno, vamos a ir por acá al libro. Y bueno, cada vez que utilice algo, necesito declararlo. Y entonces el libro nos marca como 4 bullets importantes al respecto. Cada vez que declaro, aquí sería más bien todo objeto tiene que ser declarado, ¿no? Que ser declarado. Entonces, todo objeto tiene que ser declarado. Y una declaración es una frase que introduce a una entidad del programa y especifica el tipo de esa entidad. Una entidad es una cosa. Entonces, un tipo define un conjunto de valores y operaciones para un objeto. Un objeto es algo de memoria que tiene un valor de cierto tipo. Un valor es un conjunto de bits interpretado según el tipo. Y una variable es un objeto nombrado.
Entonces usualmente cuando hablamos de objetos mejor les vamos a poner variables porque eso es lo que usamos normalmente. Y entonces pues C++ pues ofrece varios tipos, los fundamentales de toda la vida, bool, char, int, double, etc. Muchísimos. No vamos a ahondar mucho en ello, pero bueno, se pasa que pues son los mismos datos de siempre, el string, el bool, el int, el double, el long, el short, el unsigned, todo eso. Entonces, bueno, tenemos una gran variedad de tipos de datos y aquí pues esta imagen justamente representa lo que en la mayoría de ocasiones representa el espacio que utilizan en memoria. Típicamente cada cuadrito representaría un byte, pero esto puede cambiar. Entonces, por ejemplo, un char y un bool utilizan un byte, un int utiliza 4, un double utiliza 8. Entonces, 8 bytes. 8 unidades de memoria. Varía dependiendo de lo que ocupe cada computadora. Pero pues podemos tener la noción, por ejemplo, de que un char, de que en un int, de que en el espacio que ocupa un int pueden caber, pues, por ejemplo, 4 chars. O en el espacio que ocupa un double pueden caber 2 ints. Y nada, como curiosidad del libro, menciona que podemos utilizar la comilla simple para separar los datos, para hacerlos más leíbles. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el número 1.234.567... 1.234.567.890, pero pues lo leí de aquí. De aquí, pues si me preguntas qué es, pues no te sé decir, pero aquí, utilizando comillas simples, pues puedo separar mi número. Y entonces nos vamos a la parte aritmética, y en la parte aritmética pues básicamente tenemos todo lo que son los operadores de C++. Entonces tenemos pues los operadores de toda la vida, o sea, con lo que has hecho matemáticas para programar siempre. Más, menos, por, entre y resto, ¿no? Entonces pues no vale la pena ahondar en esto. Si acaso me gustaría pues hacer énfasis en el unary minus y el unary plus, que pues yo los vi a primera vista y dije, no manches, ¿qué es esto? Pero bueno, no es más que el equivalente a multiplicar por más 1 o menos 1, sencillamente. Entonces el unary minus, por ejemplo, nos sirve para cambiar el signo de un entero. Y el unary plus, pues además de esta funcionalidad de multiplicar por 1, que pues realmente no sirve de nada, nos permite convertir datos que sean más pequeños a tipos de datos que sean más pequeños que un int a un int. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir un char a un int, que me preguntarás por qué, y pues bueno, la respuesta a eso está en el código ASCII, que un carácter no es más que un entero. Si yo quisiera convertir un carácter a un entero, puedo poner simplemente un más a la variable de ese carácter. ¿Ok? Y bueno, tenemos operadores de comparación. De esto no hay mucho que decir. Igual, diferente, más grande, más pequeño, bla, bla, bla. Y tenemos operadores lógicos. Y en esta parte sí me gustaría revisar un poco de lo que son específicamente los bitwise operators, los operadores bitwise. Entonces fíjense que tenemos dos ands. Tenemos uno que ocupa nada más un ampersand y otro que ocupa dos. Y también tenemos dos ors, uno que ocupa una barrita y el otro que ocupa dos. Entonces, ¿por qué es esto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Cuál es la diferencia entre el bitwise and y el logical and? Pues el logical and y el logical or es lo que nosotros comúnmente conocemos como and y or. Entonces, un and pues es: este es verdadero, entonces voy a dar verdadero. Este es verdadero, este es falso, voy a dar falso. Los dos tienen que ser verdaderos. Y el OR, pues ya sabemos. Este es verdadero, este es falso, ok, dame verdadero. Este es falso, este es verdadero, dame verdadero. Este es falso y este es falso, dame falso, ¿no? De eso no hay duda. Pero ¿qué pasa con el bitwise AND y el bitwise OR? Pues básicamente estas operaciones lo que van a hacer es hacer la comparación uno por uno, pero en binario. Y entonces fíjate, tengo por ejemplo este 12, que en binario se representa como 1100. Y tengo este 10 que en binario sería 1010. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer este bitwise AND va a comparar uno por uno. Entonces 1 y 1, verdadero y verdadero. ¿Qué te voy a dar? Verdadero.
falso y verdadero. ¿Qué te voy a dar? Falso. Falso y verdadero. ¿Qué te voy a dar? Falso. Y falso. ¿Qué te voy a dar? También falso. Y nos da esta cadena de bits de aquí, que realmente, pues el resultado que nos devolvería esta operación sería que 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 3, 2 a la 4, que serían 16. Bueno, aquí dice 8. Sí. Este es 2 a la 1, 2, sí. Que nos daría, pues nos daría 8. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no sé. Pero fíjense que esto es muy especial porque de alguna manera está haciendo teoría de conjuntos. Me está devolviendo únicamente las posiciones en las que los dos son verdaderos. Entonces, valdría la pena aclarar esto más en próximos videos, pero bueno. Son operaciones binarias. Y el OR pues es similar, simplemente compara en OR. En este caso pues tendríamos 1 como resultado si fuera OR 1, 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces, nada más. Y operadores de modificación, estos son también clásicos de cualquier lenguaje. Tenemos más igual, más, menos igual, menos menos, por igual, que básicamente lo que hacen, pues es lo que se dice aquí. X más igual Y, pues simplemente va a tomar el valor que tiene X y le va a sumar el de Y. Luego, bueno, tenemos este operador, el clasiquísimo más, que agrega 1 a nuestra variable. Bueno, sépase que C++ nos da como otra herramienta el preincremento. Y básicamente, pues usualmente nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, al escribir un ciclo for, pues simplemente escribir el clásico i más. Pero se recomienda utilizar el preincremento. En vez de i más i, por ejemplo, que sé que es un poco difícil de asimilar, pero básicamente esto tiene que ver con que el preincremento nos permite ver resultados de esa operación inmediatamente. Entonces, eso. Y pues tenemos también la parte de inicialización. Vamos en el apartado 1.4.2. Y entonces en C++ tenemos dos opciones de inicialización. La primera utilizando el signo igual y la segunda utilizando las llaves, los curly braces. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, declarar este double como D1 igual a 2.3. O podemos simplemente utilizar estas llaves. O usar el igual y las llaves, no importa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las llaves son más estrictas con los tipos. Entonces, por ejemplo, si yo declarara un entero y le pusiera 1.155 y utilizara el signo igual, pues entonces simplemente me lo va a permitir. Lo único que va a pasar es que me va a truncar el valor a 1. Y va a funcionar. Probablemente muestre un comportamiento inesperado, pero va a funcionar. Diferencia si utilizamos las llaves, nos va a mandar un error. ¿Ok? Entonces, utilizar las llaves suele ser más conveniente porque nos fuerza a justamente adoptar esta idea de que, ok, el int es para enteros y nada más. ¿De acuerdo? Y bueno, también tenemos la idea de que si sabemos que vamos a inicializar la variable en ese momento, que es lo que debería ser norma, todas las variables deberían ser inicializadas, bueno, podemos colocar auto y que automáticamente el compilador se encargue de determinar cuál es cada tipo de datos. Entonces, si inicializamos, podemos omitir el decidir qué tipo de datos será y simplemente llamar a auto, que bueno, cada quien lo usará según su preferencia. Podemos estudiar también esta parte de el alcance y tiempo de vida. Y entonces en C++ vamos a tener 3 tipos de scopes o de alcances. El primero, el alcance local, que van a ser las variables declaradas dentro de llaves. Entonces, por ejemplo, aquí
X tiene un alcance local. ¿Dónde acaba su alcance? Donde acaban estas llaves. Y también tiene alcance local, pero dentro del if. ¿Dónde acaba el alcance de Y? Cuando acaba el if. Entonces, por ejemplo, aquí no puedo utilizar Y, pero sí puedo utilizar X. Y X, por ejemplo, ya no lo puedo utilizar después de que se acaban sus llaves. Tenemos el scope de clase, que van a ser pues variables declaradas dentro de una clase. En esto no quiero ahondar mucho porque ya es programación orientada a objetos y repito, como dije en la introducción a esta serie de videos, el libro a veces introduce ideas que todavía no ves con el afán de que cuando leas esos temas que posteriormente te va a introducir te quede claro lo de al principio, que bueno, es una idea confusa, pero bueno. Entonces, bueno, el alcance de clase no es más que mis variables, pues tienen, se pueden utilizar dentro de esta clase. Entonces, por ejemplo, este entero miembro público, yo no lo puedo llamar acá directamente sin referenciar antes al objeto del que viene. Y ni se diga este miembro privado que no puede utilizarse bajo ninguna circunstancia, aunque referenciemos al objeto del que viene. Entonces viven mientras viva el objeto. Y tienen el alcance que pueda tener el objeto, ¿no? Y finalmente tenemos el namescope, que son variables declaradas fuera de funciones y fuera de clases, que suelen ser variables globales. Por ejemplo, esta de aquí, que se puede utilizar en esta función y en la función main. Ahora tenemos uno de los temas que más se me hizo complicados entender a mí, que es la idea de constantes. Y entonces C++ tiene dos nociones de constantes, const o constant y const_expr o constant expression. Ambas representan valores inmutables, valores que no se pueden cambiar, pero tienen diferencias importantes. La diferencia es que const se puede calcular en runtime y const expression se tiene que calcular cuando el programa se compile. Ouch, ouch, ouch. Entonces, const es como decirle al compilador, te prometo que no voy a modificar este valor, pero se puede calcular mientras el programa se corre. El programa corre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una constante que va a almacenar una raíz, bueno, este cálculo de la edad, esta función edad, se va a calcular hasta que se corra el programa. Ahora voy a explicar más a detalle por qué. Entonces, en este caso, aquí en const, nosotros tenemos una edad, ¿no? Sacar la raíz de la edad se va a ejecutar en runtime. Runtime quiere decir mientras esté ejecutando el programa. ¿Por qué se va a ejecutar en runtime? Primero, porque esta variable no se va a conocer hasta el runtime. ¿Y por qué es eso? Porque el compilador es inteligente. Y entonces el compilador no va a tomar lo primero que le muestre int. No va a tomar ese primer 25, por así decirlo. ¿Por qué? Porque puede de repente darse el caso de que más adelante edad cambie. Entonces, hasta el tiempo de ejecución vamos a saber cuánto vale edad. Entonces, esta operación de aquí se calcula cuando corre el programa. Y entonces esta operación es válida para un const, pero no es válida para un const expression. Entonces, por ejemplo aquí, ¿qué sería válido para un const expression? Ah, bueno,
que yo diera mi valor como tal, el 7. O que yo hiciera una operación normal, que se pudiera calcular mientras se compila. ¿Qué no sería válido? Pues por ejemplo la entrada de un usuario. La entrada de un usuario no se conoce hasta que se ejecuta el programa. Entonces un const expression no puede almacenar, no puede ser calculado utilizando variables que se van a conocer hasta que se corre el programa, que realmente es cualquier variable que no sea un const expression más bien. Entonces no voy a poder meter radio de usuario, no voy a poder meter edad, nada de eso a un const expression. Puros números prescritos y ya bien. Entonces esa es la idea. Y entonces tenemos esta parte interesante de funciones const expression, que son funciones que pueden ejecutarse durante la compilación. ¿Y cómo es esto? Bueno, tenemos este ejemplo de aquí. Tenemos dos funciones. Una que calcula el cuadrado número como toda la vida, utilizando un double como valor de reporte, como valor de retorno un double. Y también tenemos esta otra función, cuadrado const expression, que utiliza un double, pero un double const expression, o sea, un double constante XPR. Entonces, con una función normal, este cuadrado se calcula cuando se ejecuta el programa. ¿Ok? Eso nos aumenta el tiempo de ejecución del programa. Eso nos aumenta la cantidad de recursos que tenemos que gastar. Con la función constExpression se puede calcular cuando se compila. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces aquí este resultado 2 se va a saber ya, o sea, en el momento en el que ejecute el programa, ya se va a saber cuánto vale el resultado 2. Ya el compilador se encargó de eso. Ya no voy a tener que volver a calcular, el compilador ya lo sabe. Entonces eso nos ahorra mucho tiempo. Entonces esto es bien válido y es una manera inteligente de ahorrarse tiempo. Entonces, si yo aquí le pusiera una variable, aquí en este 5 le pusiera una variable, le pusiera yo que sé, var, bueno, ahí ya no se calcularía, ya no se podría hacer en tiempo de compilación. Tendría que ser en tiempo de ejecución porque hasta tiempo de ejecución voy a conocer el valor de esa variable. Pero aún así va a seguir funcionando. No como esperábamos, pero va a seguir funcionando. Entonces es bueno declarar las funciones como constant expressions porque aunque no se puedan calcular en tiempo de compilación, aunque no se puedan realizar en tiempo de compilación, si se pueden realizar en tiempo de compilación, se van a hacer. Y si no, van a ser como funciones normales. Me quedé en pausa mucho tiempo, perdón. Pero sí, esta es la idea. Y entonces este es un ejemplo de libro. Tengo justamente una función constExpression que saca el cuadrado de un número. Y es lo que les decía. Entonces, si conozco el número y sé que esta operación se puede calcular al compilar, ok, mételo a un constExpression. Pero si voy a utilizar una variable, si utilizo var, bueno, en constExpression, si la trato de guardar en un tipo de dato constExpression, me va a marcar un error. Pero si la meto en un const o en un double, va a funcionar perfectamente. Entonces estas funciones nos ahorran muchísimo tiempo. Podemos continuar con punteros, arreglos y referencias. Punteros, arreglos y referencias es el tema
1.7. Vamos a anotárselo aquí. 1.7. Y entonces, bueno, la estructura de datos fundamental es una secuencia continua de elementos del mismo tipo. Esto es un arreglo, ¿ok? Un arreglo es una secuencia de datos del mismo tipo. Así se declara un arreglo de caracteres. Entonces es un arreglo de 6 caracteres. Entonces tengo un carácter, otro carácter, otro carácter, otro carácter, otro carácter, así hasta el 6. Un puntero es una variable que almacena la dirección en memoria de un objeto de cierto tipo. Entonces char estrellita p es un puntero a un carácter. Es una dirección de un carácter que está por ahí. Todavía no le digo cuál, pero es la dirección de un carácter. Y una referencia es como un puntero, pero este no almacena solo la dirección, sino una referencia a la variable. Siempre se tienen que inicializar. Aquí este es un error porque siempre se tienen que inicializar. Aquí esto tendría que ser igual a una variable. Entonces, al cambiar la referencia, también cambia la variable original. Es decir, si yo a p le sumo 1, var también va a ser afectada. Entonces esa es la referencia. Es como el equivalente a ir a la dirección del puntero y hacer algo. Bueno, con las referencias simplemente tendríamos que hacer p más más. O más más p, que sería lo correcto, ¿no? Y bueno, entonces ya sabemos que es un arreglo, un puntero y una referencia. Y entonces sucede que esta estrellita y este ampersand son problemáticos. Y es una de las cosas que más nos puede llegar a confundir en la programación. Pero resulta que, si lo pensamos un poco, pues no tiene por qué ser tan complicado. Resulta que dependiendo de dónde pongamos esta estrellita y este ampersand, van a tener diferente significado. Entonces, ahorita vimos qué significan estrellita y ampersand como declarador, a la hora de declarar una variable. Pero si se utilizan como prefijo unario, que no es más que ponerlo al lado de una variable, pero ya utilizándola, su significado cambia. Entonces aquí tenemos el ejemplo claro. Char estrellita p es un puntero a un carácter. ¿Y esto es una referencia entonces a la tercera posición de un vector? Bueno, de un arreglo. Pues no es eso, porque el ampersand como prefijo unario significa dame el contenido almacenado en esta dirección. Perdón, significa dame la dirección en la cual está este objeto. Eso significa como prefijo unario. Aquí entonces, como un puntero almacena una dirección, yo no le puedo pasar como tal un entero que me va a dar ese arreglo. Yo le paso la dirección y el ampersand justamente como operador unario me devuelve la dirección. Y la estrellita significa dame el contenido en esta dirección. Entonces, mi puntero es una dirección. Es tal cual, como si fuera la dirección de tu casa. Entonces, si yo trato de imprimir un puntero, no me va a dar nada, me va a dar una dirección. Y yo no quiero eso, yo quiero el contenido adentro de esa dirección. Entonces, si yo a P, que ya sé que es un puntero, le pongo aquí una estrellita, significa dame el contenido de lo que está en P, que en este caso es este de aquí. Y esto no lo pudimos ahorrar haciendo lo de las referencias, pero bueno. Es para que tengamos esa noción. Esto es muy importante en C, por ejemplo, a la hora de ver punteros. Y nada, pues aquí tenemos la representación de lo que sería este escenario. Simplemente un puntero que tiene el valor de la dirección de la tercera posición de un arreglo. Que así en palabras suena complejo, pero bueno, es sencillo realmente. Y bueno, más allá, en C++ tenemos una variante del clásico ciclo for, que es un ciclo range for, como el for i in range, for range de Python,
también existe en C++. Entonces, para ocuparlo, por ejemplo, si quisiéramos recorrer cualquier arreglo, cualquier secuencia de datos en memoria, pues podemos utilizar esta notación de aquí, en la cual yo pongo auto x b. Quiere decir que me va a devolver en x el valor de cada una de estas posiciones en b. Y este auto pues lo puedo cambiar por un int, pero esto es solo para calcular dinámicamente el tipo de dato. Y nada, aquí tenemos un ejemplo de cómo pueden ser útiles las referencias. Aquí, en lugar de utilizar un X que copia nada más el contenido del arreglo, lo utilizamos como una referencia. Entonces, si yo afecto este X, también se afectan los originales. Entonces aquí básicamente estoy aumentando en 1 todos los números del vector. También vimos lo que es el null pointer. El null pointer, bueno, no hay que andar tantísimo en este tema. En C, cuando queríamos representar esta idea de no hay un objeto disponible o este es el final de un stack o de una cola, o más bien de una pila, pues usábamos, ok, ya no hay más, ponle null, ponle 0. Pero esto es impráctico porque pues si yo le pongo 0, pues 0 es un entero. Y quiere decir que entonces puedo operar con ese 0. ¿Y qué pasa si ese 0 por accidente, por azares del destino, se le suma 1? Entonces todo el código se me va a la basura. Y para eso vamos a utilizar una cosa que se llama null pointer, null ptr. Entonces, cada vez que queramos dar esta idea de no hay un objeto disponible, utilizamos null ptr. Y aquí tenemos este ejemplo que lo que hace es contar el número de apariciones de determinado carácter en un string tipo C, que es char estrellita, que es un puntero a un carácter, pero que realmente representa un string en C y también en C++ porque es una extensión. Pues tenemos este ejemplo, ¿no? Entonces aquí, si es un puntero vacío, si no está el objeto, si no existe, retórname 0. Y si no, pues vamos a empezar a hacer una cuenta. Y entonces tenemos un for que mientras p sea diferente de 0, recordemos que las cadenas de caracteres están separadas entre sí de memoria por un 0. Mientras p no tenga el valor de p, no tenga un valor de 0, bueno, vamos a avanzar. Entonces, dos ideas importantes. La primera, podemos utilizar más para avanzar en nuestros punteros. Y la otra, que podemos omitir la inicialización en el for loop. Por aquí también, ya la última parte de tests, bueno, no la última, pero ya de las últimas, tenemos esta parte de que, ok, ¿qué cosas me ofrece el lenguaje? Y entonces en esto no quiero ser tan... No le voy a dedicar tanto porque yo sé que es importante, o sea, if, switch, for, todo eso es muy importante, pero son nociones que ya tenemos, son ideas que se repiten en todos los lenguajes de programación. Entonces, bueno, tenemos varios statements para expresar selección y ciclos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el ejemplo de uno de los tantos que había, en el cual utilizamos un while como ciclo infinito para repetir esta acción indeterminadamente. Y utilizamos un char, un for, que recorre cada carácter en cierta string. Y lo utilizamos un switch case. Entonces el switch no es más que, ok, me vas a pasar una variable y yo voy a checar a cuál de estos casos corresponde. Si no, te voy a devolver default, pero si sí, te voy a hacer la operación que corresponda a cada una de ellas. Y este break es para que una vez hecho, por ejemplo, este caso n, ya no se dé el caso r. Si fuera una función, si estuviera dentro de una función que me fuera a devolver un valor de retorno, en cualquiera de esos casos, no hay problema, no tengo que utilizar el break porque en ese momento se rompe mi función. Pero aquí, pues bueno, tiene que estar. ¿Por qué? Porque es una función void, no me va a devolver una, simplemente estamos aprovechándonos de los efectos secundarios de esto. Y bueno, también la curiosidad de que, así como en el for, en el if también podemos inicializar variables. Entonces ahora sí, nuestro último tema, mapeo al hardware.
Y entonces resulta que en C, que esta es la característica por la cual C y C++ son tan famosos. Porque podemos mapear cosas directamente al hardware. Porque tengo control preciso de la memoria. Entonces, yo tengo un dato, lo quiero almacenar en una posición específica de memoria, lo puedo hacer. Puedo apuntar a una posición específica, darme cierta cantidad de memoria, lo que sea, lo puedo hacer. Y entonces C y C++ son de bajo nivel porque justamente nos permiten hacer una manipulación de la memoria muy precisa y justamente muy a bajo nivel. O sea, no es como en Python que ya nos dan las cosas prehechas y no tenemos control de lo que pasa en la memoria. En C y C++ tenemos control total. Y esta noción, esta característica de mapeo directo se basa en el hardware más allá de cualquier concepto matemático. Entonces C++ implementa la memoria como una serie de locaciones de memoria en la que pueden ser colocados objetos y direcciones utilizando punteros. Y si esta imagen de aquí es muy parecida a un arreglo, es porque un arreglo esencialmente es eso, una serie de locaciones de memoria continuas, con el mismo tipo. Y la memoria pues es justamente eso, una sucesión de direcciones de memoria continuas. No del mismo tipo, pueden ser del que sea, pero eso es la memoria en sí. Como una tablita con miles de direcciones que no son números reales, son números hexadecimales, pero eso pues no es más que un sistema que tiene la computadora para que sea más fácil de detectar de qué se trata cada cosa, pero bueno, no importa. Y entonces tenemos el tema de asignación. Y asignación pues es darle un valor a una variable. Y entonces vamos a analizar esto. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. La asignación de variables normales. Entonces tengo que x va a valer 2, luego que y va a valer 3, y luego voy a igualar x a y. Ok, vamos a ver. X vale 2, y vale 3, igualo, y entonces ahora x vale 3 y y vale 3. Simple, sencillo, fácil de entender, se ve claramente. Pero ¿qué pasa aquí cuando trabajamos con punteros? No con referencias, con punteros. Tengo x igual a 2 y y igual a 3. Tengo un puntero que lo voy a igualar a la dirección de x. Y tengo un puntero q que lo voy a igualar a la dirección de y. Entonces mi puntero apunta a x. ¿X cuánto vale? 2. Pero nada más apunta a esa dirección. No quiere decir que tome el valor de esa dirección, quiere decir que apunta a esa dirección. Y q apunta a la dirección de y. Pero luego, ¿qué pasa? Yo digo p es igual a q. ¿Y qué es lo único que va a pasar? Que ahora p deja de apuntar a x y apunta a y. Y para referencias es un poquito más complejo, pero nada del otro mundo. Partimos del mismo escenario. X vale 2, y vale 3, ¿ok? Y yo creo una referencia a x. Una referencia R que referencia a x. Y una referencia R2 que referencia a y. Entonces hasta el momento esto funciona aquí, ¿no? Tengo estas dos referencias. Las referencias tienen esta dirección, 88 y 92. Estos 88 y 92 son simplemente direcciones, ¿eh? No son valores numéricos ni nada. Entonces tengo mis referencias que apuntan a x y a y. Y luego yo digo, ok, que las dos referencias sean iguales. Pero ¿qué pasa? Que en C la referencia, si yo hago una referencia a x, va a ser referencia a x para toda la vida. No puedo cambiar. Entonces R no va a empezar a apuntar a R2. Va a seguir apuntando a x. ¿Qué es lo único que va a pasar? Me va a copiar el valor que tiene la referencia 2. Es decir, me va a copiar 3. ¿De acuerdo? Entonces, una referencia no puede cambiar. O sea, siempre va a ser la referencia a un objeto. Si la igualo a otra referencia, me va a copiar en mi variable original el valor al que refiere esa referencia. Y es un mar de palabrería, pero se entiende pues claramente si lo vemos en este esquema.
Y como último tema, inicialización. Pues la inicialización es similar a la asignación, solo que se refiere a crear un objeto que no exista. X igual a 10 es una asignación. Int x igual a 5 es una inicialización. En la asignación ya existe, en la inicialización lo creo y le doy un valor. Y entonces lo único importante a anotar aquí, y este es nuestro último tema, es que yo no puedo crear una referencia sin antes inicializarla. Porque imagínate que yo creo una referencia R2. ¿Referencia a qué? Y le doy R2 igual a 99, ¿qué pasaría? Me escribiría memoria, me escribiría el valor 99 en memoria al azar. ¿Por qué? Porque R2 no está siendo referencia a nada, tendría que ser referencia a X, como lo es aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea, no puede haber referencia sin inicialización. Y ya como última parte, en este primer capítulo tenemos los consejos. Entonces, aquí pues yo resalté algunos importantes, no me voy a extender en ellos, ni siquiera los voy a explicar, pero bueno, nada más. Entonces, este fue nuestro primer capítulo de A Tour of C++. Y entonces espero que mi explicación haya servido de algo. Yo voy a dejar el link a este Notion, a mis notas en la descripción del video. Igual el PDF que tiene todas estas notas, para que ustedes puedan consultar si es que les sirve. La verdad, dediqué mucho tiempo para que también puedan revisar estos consejos traducidos. Aquí resalté los que me parecieron más importantes y poco más. Pues nos vemos mañana para el segundo capítulo. Y la verdad es que sí es muchísimo contenido, pero bueno, es emocionante saber que vamos a poder estar viendo esto en 2 semanas. Entonces, muchas gracias.